Real Madrid 2, Borussia Dortmund 0 en la final de la Champions League 2023-2024 en Wembley. El club blanco ganó su decimoquinta orejona en toda su historia a la Copa Europa del año 56, 57, 58, 59, 60, 66, 98, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022 se suma la del presente año tras vencer a un rival sumamente digno que ha estado a la altura de las circunstancias. Si es cierto que acabó bastante mal, pero en un principio no solo que dio la talla, sino que superó al que acabaría siendo el campeón de forma totalmente justa según mi criterio. Y esto no lo digo siendo madridista, porque de hecho no lo soy. Simplemente me puse esta camiseta en homenaje a este club tan enorme, la grandeza del conjunto merengue históricamente que nuevamente se hizo sentir en un estadio tan mítico en lo que significó la decimoquinta, ni más ni menos, que tanto tiempo la han esperado y que por fin se dio. Bah, no es que haya sido muchísimo lo que demoró en darse, teniendo en cuenta que hace 2 años estaban levantando la decimocuarta. Ahora, qué increíble, ¿no? 15 en 68 años desde que existe esta competición. Una auténtica locura, los reyes absolutos del torneo, sin ningún tipo de discusión. Voy a hablar de lo que dejó una final tremenda, honestamente, a diferencia de la de años anteriores, que terminaba 1-0 en ciertos casos y se daban partidos más cerrados. En esta oportunidad me parece que ambos han dado muchísimo de sí. Claramente ha sido la primera parte para los alemanes, la segunda para los españoles, pero finalmente quien se consagró fue el cuadro de la capital de España, haciendo historia otra vez por si no alcanzaban todas las anteriores para confirmar que se trata del club más importante en la historia del deporte. Entiendo las polémicas que a muchos les ofenderán. Incluso yo estoy de acuerdo con bastante de ellas. Sin embargo, eso no quita lo que es el poder como tal en semejante competición a nivel futbolístico, este aura madridista que todos conocemos y que se ha sentido en Londres, en este caso en lo que ha sido el partido decisivo para definir al campeón de la Champions League en esta edición, que no es nuevo porque ya se ha hecho habitual a lo largo de la historia desde que se disputa este torneo. El Real Madrid otra vez se alza con la orejona y dejó en el camino, tristemente para mucha gente, vencieron a un Borussia Dortmund que muchos han subestimado, que una parte de los futboleros no confiaba en ellos para nada. No obstante, demostraron que podían, en serio, quitarle semejante título a la Casa Blanca, ni más ni menos.
Sí es cierto que decayeron en el complemento. Se agotaron mucho los primeros 45 minutos y no fueron capaces de tener eficacia. Ahora, el esfuerzo, el sacrificio colectivo, el sentido de colectividad, los puntos individuales, el bloque compacto, el entendimiento del juego y el dominio que han tenido incluso es digno de admirar cómo también su hinchada, la cantidad de gente que llevan a Inglaterra, una locura. Lo que cantaron en los primeros 45 minutos, que se escuchaba claramente en la transmisión, el mosaico que presentaron antes de que arranque la final, que dicho sea de paso se demoró porque ingresaron 3 intrusos, uno que hizo el siu, otro que se sacó una foto con Bellingham, creo que después con Vinicius, una cosa de locos lo de la seguridad, más teniendo en cuenta que hablamos de Inglaterra. A mí me llamó mucho la atención que estuviesen tan lentos y que así al toque cuando no iban ni 30 segundos de haber comenzado la final, ciertos muchachos se metieron y decir que no hicieron ninguna locura, que ninguno estaba mal de la cabeza y que simplemente era para estar con ciertos jugadores en específico. Ahora, hay que tener mucho cuidado respecto a eso porque algún día puede darse una catástrofe y las consecuencias evidentemente serían graves. Gracias a Dios no fue así. Por suerte queda para anécdota este suceso, pero realmente me ha parecido cómico, como también inentendible la falta de reacción por parte de la policía. No me quiero tampoco extender con eso. La cuestión, volviendo a lo que estaba comentando, es que el Borussia Dortmund no se achicó. Al contrario, yo creo que sabía completamente cada futbolista del conjunto germano que no tenía mucho que perder. Porque se hablaría de fracaso en el Real Madrid, en el Borussia Dortmund. Para mí no. Ya bastante habían hecho alcanzando esta instancia. Imagínense si encima la ganaban. Hubiese sido fantástico, algo completamente memorable. No pudieron, es verdad. Ahora, reitero, yo creo que le jugaron de igual a igual al Real Madrid y es más, supieron ser superiores durante una cantidad prolongada de tiempo. Durante una fase del juego muy concreta en la cual el Real Madrid estaba confundido, excedido de confianza, creo yo. Se han visto muchas cosas que comenté en la previa del video de pronóstico y estoy sumamente conforme porque yo di un 60% a favor del Real Madrid para quedarse con esta Champions League y un 40% a favor del Borussia Dortmund. La posta es que así siento que fue el partido como tal. Borussia Dortmund que estuvo cerca del gol durante la primera mitad y jugó en función de lo que exigían las circunstancias, pero no estuvo tan cerca como un Real Madrid, lógicamente, más experimentado, más curtido en esta clase de partidos, que supo aprovechar su momento y no perdonó. El Borussia Dortmund cometió el típico fallo que muchos tienen y es que perdonaron. No sacaron la ventaja cuando dominaban y al Real Madrid cuando lo tenés ahí, lo tenés que matar. Porque si no, sabés que te la va a meter en algún momento, que va a despertarse y ahí no hay con qué darle. Más si encima
vos, como tal, si el equipo en sí baja drásticamente el rendimiento por una cuestión física, de desgaste, y también porque mentalmente no aguantaron el pulso cuando los de Ancelotti crecieron notoriamente en confianza, en el posicionamiento en la cancha, en la presión, en la recuperación, en los ataques y en todos los sentidos posibles. Me vuelco de lleno con lo que fue la cronología del partido, con el desarrollo del juego, que hay muchísimas cosas para decir y muy interesantes, que incluso había dicho antes de que se dispute este encuentro definitorio. Hace horas simplemente subí lo que yo creería que iba a pasar durante el partido. A medida que se fuese jugando, que avanzase el reloj, yo sentía que iban a suceder cosas puntuales que después se terminaban viendo. Puntos fuertes tanto de uno como de otro y también puntos débiles. Lo primero que tengo para decir es que el Borussia Dortmund, como ya marqué hace un rato, salió a jugar con mucha predisposición, sin tener ningún tipo de temor y perdiendo el respeto a una camiseta tan pesada que les tocó tener de frente. Yo creo que el Borussia Dortmund quiso en primera instancia hacerse con la pelota, asegurársela, algo en lo cual hice mucho énfasis. Al Borussia Dortmund en los primeros minutos por lo general le gusta contar con la tenencia, salir desde el fondo y si hay alguna diagonal de los jugadores ofensivos, además de que el rival no presiona de forma sincronizada, ahí Schlotterbeck mayoritariamente, aunque también Mats Hummels, los dos centrales, tiran pelotas largas. Pero no pelotazos, como se dice coloquialmente, así, porque sí, a la nada misma, así sentido. No, no. Muchas, con bastante metro de distancia, pero siempre con sentido, con una lógica, con un trasfondo. Es algo que evidentemente practica, ¿no? Porque le sale muy bien esos envíos largos hacia un Savitzer, por ejemplo, que rompía todo el tiempo. Otra cosa que mencioné demasiado, esto de que Savitzer se suelta, es filoso, punzante, tira desmarques todo el tiempo, pisa el área, le pega de afuera incluso, se anima a subir y deja, digamos, su sector inicial, que es el de un mediocampista a la altura de Emre Can, más posicional. Savitzer, en cambio, se suelta, se manda y genera superioridad numérica, ¿no? Ante diversos adversarios, en este caso frente a un Real Madrid que en el retroceso la pifió con bastante frecuencia. Y esto creo que no tiene tanto que ver con lo que ha sido, de todas formas, una estrategia espectacular de Borussia Dortmund. Aguantar en un bloque medio, para mí era lo ideal antes de que se juegue la final. El Borussia Dortmund no tenía que replegarse completamente y salir, pero tampoco ir a presionar a loco, sino que ubicarse en mitad de cancha, estar parados posibles receptores del Real Madrid que recibiesen de espalda, que los marcasen de cerca, y ahí sí, interceptar pelotas, ir al cruce, ganar las divididas, y a partir de recuperar la pelota que le cedieron al Real Madrid justamente para forzar su error, ahí sí ir al grano, al frente, atacar de forma directa, vertiginosa, vertical, como saben, salteando líneas,
metiendo pases justamente entre líneas, jugando sin ningún tipo de tapujo y yendo hacia adelante lo máximo posible con la movilidad de los jugadores de arriba, con ciertos mediocampistas que rompían, es el caso de Savitzer, lo propio Julian Brandt, que de por sí tiende a estar más adelantado ya desde el minuto 1, pero también es un jugador Brandt que sabe retroceder hasta el círculo central, tirar pelotas filtradas desde ahí. Emre Can es un futbolista que suele meterse entre los centrales para dar salida más limpia y ahí tener un hombre de más para sumar tranquilidad y que si el adversario presiona con mucha gente tampoco la padezcan tanto. Entonces yo creo que el Borussia Dortmund fue equilibrado, supo contener, aguantar. El Borussia Dortmund jugó en 40 metros, todo el equipo bien cerquita para recuperar rápido la pelota y salir con velocidad, sin tardar, sin tener que jugar a 70 metros del arco adversario, sino que ubicándose en un bloque medio, estructurado, con atención a la hora de marcar los costados, sobre todo, un Rodrigo centralizado, un Bellingham retrasado en el Real Madrid, un Vinicius Junior que no acababa de desequilibrar a Ryerson, que contaba con la ayuda de Jadon Sancho y resistió bastante bien, al menos esto puntualizando lo que fue el primer tiempo. Ya vamos a ver más adelante con el segundo, en el cual cambiaron muchísimas cuestiones, pero el Borussia Dortmund digamos que fue inteligente, astuto y con esa táctica de esperar, cortar y atacar de manera directa, tuvieron sus aproximaciones, sus situaciones de mucho riesgo y agarraron mal parado un Real Madrid, creo yo, que se fue de mambo, que se excedió de confianza, que salió canchereando y sin darse cuenta que estaba en una final de Champions League como tal. Toni Kroos, recontra errático, Camavinga demasiado atrás, el único que estaba entendiendo cómo complicar al Borussia Dortmund atrás era Federico Valverde. Con ciertos movimientos interesantes por derecha, intentando un tándem con Carvajal que no dio tanto resultado en los primeros compases del juego, pero de todas formas, por ahí el Real Madrid tenía lo mejor, ciertas combinaciones entre mediocampista, Valverde, el uruguayo, y lateral, Carvajal, pero en el último tercio fallaban, se quedaban sin ideas, faltaba una referencia porque el Real Madrid jugaba, claro, a tocar la pelota, pero después, como el Borussia Dortmund estaba muy bien parado tácticamente, en un estado realmente superlativo, no podían penetrar la última línea, no tomaban tampoco a los mediocampistas muy desprevenidos, porque Emre Can ya de por sí estaba prácticamente a la misma altura que los centrales, y a todo esto los extremos bajaban, Savitzer también se sacrificaba, entonces el Borussia Dortmund siempre digamos que tenía un hombre de más, que ayudaba, hacía los auxilios en el fondo, colaboraba, y el Real Madrid no sabía mucho a qué jugar, si rematar de fuera del área, si tocar de un lado al otro, pero con los receptores que no cambiaban tanto de posiciones, que no tenían movilidad. El Borussia Dortmund aparte haciendo una marca zonal que dio muchísimo resultado. Y un Real Madrid dormido, apático, decepcionante.
el cual contó con dos nombres propios para mí que dieron un nivel impresionante cuando las papas quemaban. Uno Ferland Mendy y el otro Thibaut Courtois. Ferland Mendy contuvo perfectamente a Jadon Sancho. Prácticamente Sancho no tuvo ningún eslalón personal característico suyo, yéndose a pura meta, encarando. Y si lo hacía era porque empezaba ciertas jugadas desde atrás de mitad de cancha, pero Ferland Mendy, cuando tenía que enfrentarse a él en el uno contra uno, lo cortaba. Aparte, Ferland Mendy también metió ciertos cruces, diagonales hacia adentro para frenar lo que era el desmarque habitual, constante de Savitzer, que insistía con romper por adentro y no paraba. Y a todo esto también destacó Thibaut Courtois, que reemplazó a Andriy Lunin. Para mí, el mejor guardameta de la Champions League. Yo creo que ha realizado una gran final Kobel. Verdaderamente, en la segunda parte sacó tres o cuatro pelotas clarísimas. Pero sin Andriy Lunin no se explica que el Real Madrid haya llegado tan lejos. Entonces, le doy el reconocimiento como el mejor guardameta a lo largo de esta edición. Pero sí es cierto que Thibaut Courtois, por condiciones, por características, por trayectoria, acabó sacándole el puesto. También porque supuestamente Lunin tenía una gripe. No digo que no sea cierto, pero desconozco exactamente esa información. En cualquier caso, Thibaut Courtois fue de arranque y como titular, más allá de una lesión que lo mantuvo afuera toda la temporada, es algo extraordinario como el Real Madrid de todas formas se la bancó. Sin 9 también. O sea, sí, con Joselu, pero que no es un delantero de la envergadura, del nivel de un Benzema, por ejemplo, que la descosió completamente en la Champions League 2022, la última que había ganado el Real Madrid. Y de igual manera, esta institución se las ingenia, se las arregla para ganar con mucha frecuencia la Champions League y decir que en estos días van a anunciar a Kylian Mbappé, seguro por los festejos, por querer cerrar tranquilos la temporada, se va a demorar un poco más de lo que hubiese tardado en caso de que hubiesen perdido, pero está al caer que la Tortuga jugará en Madrid la próxima campaña, por lo que habría que ir buscando quienes compiten por el segundo puesto, debido a que el Real Madrid es que da la sensación de que la Champions League la va a ganar muchísimo más seguido, o al menos eso a priori, después habría que ver, ¿no? Tampoco hay que sentenciar a un campeón y darlo como tal antes de que se juegue la competición en sí, pero evidentemente el Real Madrid ya de por sí cuenta con un poderío importantísimo. Si encima suman a Mbappé, sería el no a más. O sea, había una diferencia en cuanto a plantel respecto a los demás muy amplia, salvo el Manchester City, y los demás correrían muy por detrás y la tendrían complicadísima, siendo completamente sincero. Pero bueno, no me quiero ir de tema. La cuestión es que el Borussia Dortmund fue bastante mejor lo que presentó respecto al Real Madrid en la primera parte. Un Borussia Dortmund serio, disciplinado, tácticamente superando un Real Madrid que no le encontraba la vuelta, que no sabía cómo atacar a su oponente, que sufrió incluso porque el Borussia Dortmund, reitero, contó con aproximaciones muy específicas de bastante peligro. Al minuto 20, con exactitud, pase de Hummels largo, cosa que se frecuenta en el Borussia Dortmund cuando no presiona su adversario. El Borussia Dortmund suele salir del fondo con facilidad y siempre en algún momento tanto Schlotterbeck como Mats Hummels buscan la diagonal que a un jugador de los de ataque se desmarque para tirarle una bocha larga filtrada, ya sea al ras del césped o
elevada, pero hacen lo posible para romper de esa forma. Y bueno, Hummels, que se adelantó bastante el terreno del juego, como digo, el Borussia Dortmund no es que estuvo muy retrasado en el campo, sino que se ubicó en un bloque completamente medio. Mats Hummels de zurda le filtró una bocha excelente a Adeyemi. Rüdiger se durmió, lo habilitó al extremo del Borussia Dortmund, y Adeyemi decir que dudó. Thibaut Courtois también salió en tiempo y forma como para confundirlo. Thibaut Courtois no es que se tiró a la desesperada porque le pudo haber generado penal cuando Adeyemi encaró hacia afuera, sino que Thibaut Courtois lo aguantó, pero salió rápido como para que Adeyemi tuviese incertidumbre de cómo definir. Al final no se decidió bien y esa oportunidad no la aprovechó el Borussia Dortmund. Pero después hubo una de Sabitzer que remató desde afuera y Courtois la saca abajo. Sabitzer que aparece entre líneas, suelto. A todo esto el Real Madrid quedaba completamente partido. Porque claro, Valverde se mandaba a la ofensiva. Iba Carvajal también. Jude Bellingham lo propio. Vinicius Junior, Rodrigo, pero sin que estuviesen complementándose a la altura de las circunstancias. Porque Vinicius Junior contra la banda, tirándose hacia adentro, pero sí un acompañante natural, porque Ferland Mendy se quedaba. Toni Kroos, a todo esto, como pocas veces, fallando ciertos pases que yo no lo podía creer. Me acuerdo incluso uno en que Toni Kroos hace la señal con el dedo característica en él para el medio y tira una bocha cuando Vinicius Junior estaba abierto con Rodrigo lo propio y le llegó fácil a Kobel, una cosa increíble. A todo esto el Real Madrid no aprovechaba que el Borussia Dortmund insistía con la salida desde el fondo. Recuerdo que Kobel en una se la manda casi gravemente con Vinicius Junior, no en la cual al brasileño le sacan amarilla al término de los primeros 45 minutos, sino otra en la cual Kobel se demora y Vinicius Junior como que se anima a presionarlo, pero no lo hace tan bien. Ahora sí, Kobel medio como que la tira larga, o ese era su intento, pero la deja corta y Jude Bellingham, que justo quiso frenarla para que la pelota siguiese en el campo, se fue al lateral, se fue de la cancha. Ahora, el Real Madrid no presionó de manera compenetrada, sincronizada. O sea, si se mandaban ciertos jugadores, otros se quedaban. Entonces, eso posibilitaba que el Borussia Dortmund no solo encontrase espacio y tiempo para jugar, algo muy contraproducente para el Real Madrid, que yo marqué en la previa que no debían hacer, sino que encima el Real Madrid no se hacía con la pelota, no recuperaba y a la hora de volver se les complicaba porque tenían ciertos jugadores que se mandaban, otros que se quedaban, entonces el equipo quedaba descompensado. Y a todo esto, claro, Borussia Dortmund siendo experto en transiciones rápidas, aprovechando los espacios con velocidad, con agilidad, y encontraba muchas opciones, sobre todo a la espalda del mediocampo rival y a la espalda de la defensa. Y claro, dudaba entre quedarse o salir, tanto Rudy como Nacho Fernández. Mendy era el más vivo, el más astuto, que por lo general se mantenía en su puesto y lo hacía muy bien, pero el resto, viste, muy por debajo de su nivel habitual. Y claro, el Borussia Dortmund aprovechando ese envión, además de esas ocasiones que mencioné, también hubo una de Füllkrug, que para mí estaba adelantado. De todas formas, aparece Madsen completamente liberado, justamente a la espalda del mediocampo adversario. Un Real Madrid que en mitad de cancha sufrió una barbaridad, que fue claramente superado por el Borussia Dortmund en cuanto a lo numérico, en cuanto a lo técnico, en cuanto a la ocupación de los espacios. Perdió muchas pelotas del Real Madrid, en parte porque forzaba el error del Borussia Dortmund, pero también porque faltaba movilidad en el Real Madrid, agilizar las jugadas, presionar mejor cuando no contaban con la pelota. Un Real Madrid estático en cierto punto y un Borussia Dortmund pillo que ganó prácticamente todos los balones que se disputaban, o sea, las divididas, y que atacaba con bastante gente de manera completamente astuta. Justamente Madsen
acá se mandó hacia el frente, le filtró una bocha a Füllkrug que definió con la zurda el segundo palo, dio justo la pelota en el palo, pero esa fue realmente como para que el Real Madrid tomase nota y despertase de una vez por todas porque estaba en una siesta increíble de defensa, en un cumple todos. También hubo otra de Adeyemi tras un pase fenomenal de Julian Brandt que me gustó mucho en los primeros 45 minutos, moviéndose, pidiendo la pelota, girando, apareciendo liberado siempre, con bastante soledad. Ahí Julian Brandt le dio un pase a Adeyemi buenísimo y a Adeyemi que no definió tan bien, Thibaut Courtois la sacó abajo. Ahora el Borussia Dortmund seguía dando advertencias y a todo esto el Real Madrid que no pisaba fuerte, que no se encontraba a sí mismo y que estaba dejando bastante que desear hasta que finalizó el primer tiempo con un Borussia Dortmund dando la sensación de dominio, de superioridad, de mejor juego. El tema es que claro, el Borussia Dortmund tuvo un desgaste monumental. La fatiga se notó claramente en el equipo alemán en el complemento y el Real Madrid con ciertos ajustes. El técnico italiano Ancelotti, que muchos dicen, nah, pero es simplemente un campeón, ahora de táctica no sabe mucho, mentira, debido a que justamente en la segunda parte hubo ciertas modificaciones puntuales en el rol y en la ocupación de las posiciones dentro de la cancha que hicieron al Real Madrid mejorar una auténtica barbaridad. Toni Kroos se metió entre los centrales, retrasó mucho su puesto, su ubicación en el terreno de juego e hizo algo como ya mostró contra el Barcelona de la temporada 2022-2023. Me olvido más. 3-1 gana el Real Madrid. Toni Kroos ahí ya de por sí jugó muy retrasado, dio salida limpia y conectó muchos pases, se sintió más cómodo, hizo que el equipo saliese con soltura desde el fondo, con precisión. Y en una final, que era su último partido con semejante camiseta, estando mal, cometiendo equivocaciones no comunes en él, retrasó su puesto y ahí comenzó el Real Madrid no solo a mejorar a partir de la influencia del alemán Kroos, sino que él mismo se sintió más seguro, conectó más pases y mejoró muchísimo, verdaderamente. Al igual que Camavinga, el cual se adelantó demasiado en la cancha y conectó mucho más fácil con Jude Bellingham, que ya se ubicó como un falso 9, a la par de Valverde, que también en fase defensiva, digamos que se mandaba muy arriba. A todo esto, Rodrigo abierto por derecha, Vinicius pegado a la raya a la izquierda y un Real Madrid que cambió lo que se había visto en un primer tiempo decepcionante de los merengues, ¿no? A todo esto el Borussia Dortmund, que ya no corría tanto, que ya no presionaba de la misma forma, que salió a jugar de por sí la segunda parte ahí más retrasado, en el campo, cediendo terreno, y claro, el Real Madrid avisó nada más reanudarse el juego, tiro libre de Toni Kroos que saca Kobel, la pelota iba al ángulo directamente, y desde esa bocha que se va al córner, el Real Madrid dejó en evidencia que el Borussia Dortmund no es tan bueno defendiendo la pelota parada. Yo esto lo dije, hoy es fácil hablar con el diario del lunes, sabiendo el resultado, lo que se vio. Ahora, el Borussia Dortmund, sí, tiene gente muy alta, que vía aérea suele imponerse demasiado, como es Hummels, Schlotterbeck o el propio Füllkrug, que en ese sentido baja y colabora bastante. Pero claro, el segundo palo, sobre todo,
yo noté que lo descuidaban bastante. Y obvio, mandando una pelota al área chica, donde predominaban tanto Schlotterbeck como Hummels, no iban a sacar ventaja tampoco tirando alguna bocha al punto penal, porque se iban a anticipar, ya sea Hummels o Schlotterbeck, o sea, cualquiera de los centrales de Borussia Dortmund, y no iba a tener las de ganar el Real Madrid. Pero en vez de mandar pelota al segundo palo, entonces fue premeditado o salió en el momento, pero Toni Kroos lo vio liberado a Carvajal, siendo bajito, metiéndose ahí de manera inesperada para la defensa alemana, tiró un cabezazo y mandó una advertencia. Sí es cierto que uno capaz no tomó tan en cuenta eso, pasó desapercibido porque, claro, Carvajal, viste, por altura, como que tampoco iba a generar tanto peligro, ¿no? Uno creería. El tema es que, claro, el Real Madrid explotó mucho ese recurso teniendo en cuenta que el Borussia Dortmund no activaba y no tapaba a Carvajal, que todo el tiempo se mandó al primer palo, y esa fue la llave del gol para el Real Madrid. Pero no quiero anticipar a los acontecimientos. El Borussia Dortmund poco a poco se fue metiendo nuevamente en partido. Me acuerdo que hay un centro pasado excelente para Fulru, que ingresó por el segundo palo, y Thibaut Courtois sacó una pelota fascinante. Qué arquerazo auténtico, lo mejor de todos los tiempos. Ya para mí, no digo que entre en un top 10 seguro, pero sí que lo pongo bien arriba sin ningún tipo de dudas. El Real Madrid notoriamente estaba mejor, con más ánimo, sacando pecho, pero el Borussia Dortmund todavía seguía teniendo ciertos chipazos, aunque muy lejanos a lo que demostraron en la primera parte. Y claro, el Real Madrid, que avisó una vez con el tiro libre de Toni Kroos, con el cabezazo de Carvajal, con otra que es un centro de Vinicius que no llega a cabecear Bellingham, pero que también por nada no le dio. Más remate de media distancia. Y jugadas individuales de ciertos futbolistas, Vinicius Junior, que encaró, pidió la pelota, tiró firuletes, destellos de su tremenda calidad. Claro, el Borussia Dortmund estaba contra las cuerdas, el Real Madrid ya presionaba, recuperaba pelota con contundencia, Carvajal tuvo una, me acuerdo, entrando por el segundo palo que le dio, Kobel la saca. Hubo otro cabezazo de Carvajal que tapa Kobel, otro tiro libre de Toni Kroos que también saca al guardameta del Borussia Dortmund, que hacía aguantar las embestía el Real Madrid a su equipo, pero tarde o temprano estaba al caer el gol. Y eso terminó ocurriendo, como era de esperarse. Vinicius tira un pie a pie extraordinario. Hummels justo lo corta, manda la pelota al córner. Y ahí Toni Kroos, con una viveza, con una sangre fría típica de un jugador tan elegante que ha marcado la diferencia justamente por ese aspecto a lo largo de su carrera, vio otra vez a Carvajal mandarse al primer palo. Dani, que es un lateral histórico de momentos importantes, que siempre aparece cuando su equipo necesita. En este caso se mandó hacia donde iba la pelota. Toni Kroos que se la puso como con la mano en la cabeza. Y Dani Carvajal que metió un gesto técnico increíble y le cruzó la pelota al segundo palo. Hummels se tiró en plancha para intentar despejarla. Todo esto Kobel parado completamente sin poder hacer mucho. Y Dani Carvajal que, sorprendiendo a propios y extraños, marcó el 1-0, inauguró el marcador y le dio la victoria transitoria al Real Madrid, que a partir de ese instante tuvo un montón de chances claras más. Hay un tiro que iba al... Perdón. Hubo un remate de Camavinga que iba al ángulo y la saca Kobel por arriba. Hubo también una de Bellingham que pasó a nada del segundo palo.
hubo muchas aproximaciones del Real Madrid, de un Real Madrid que jugó en función de lo que es su historia verdaderamente y mostrando el escudo. Un Real Madrid recontra mejorado respecto a la primera mitad, que pasó por encima del Borussia Dortmund. En un momento se podía considerar un recital, el Borussia Dortmund, que no encontraba a los mediocampistas, que no superaba mitad de cancha con mucha frecuencia, que no metió cambios que modificasen mucho la dinámica de un partido que se volvió recontra favorable al Real Madrid, a un Real Madrid que estuvo con una confianza bárbara y que encima clavó el 1-0, por lo que era sabido que ahí las cosas para Borussia Dortmund iban a ser muy cuesta arriba. El Real Madrid finalmente liquidó la historia, aprovechando una pésima salida desde el fondo del Borussia Dortmund. Cuando presiona al Borussia Dortmund, saliendo desde el fondo, pierden la pelota con cierta facilidad. Dije esto tantas veces que me enorgullece cómo Rodrigo fue, incomodó a Madsen, que de por sí le regaló la pelota con una displicencia gigantesca a Jude Bellingham, el cual recibió, levantó la cabeza, vio que Vinicius Junior se mandaba por afuera, se la cedió al brasileño y Vini, el autor del mítico gol ante el Liverpool, lamentablemente para mí en la final de la Champions League de 2022, nuevamente convirtió, esta vez de zurda, cruzando el segundo palo, ante un Borussia Dortmund que marcó muy mal atrás, y así el Real Madrid consiguió su segunda conquista en el partido, el 2-0 definitivo. Le anularon un gol a Füllkrug en la recta final del partido, que le hubiese dado algo de emoción, pero lo cierto es que el Real Madrid terminó consagrándose y otra vez confirmando que es el auténtico rey de la competición, al cual nadie casi que le puede sacar la corona, la decimoquinta en 68 años, de otro mundo, un club ganador con todas las letras de la palabra, del cual voy a hablar puntualmente de los jugadores más adelante, porque primero quiero detenerme en el Borussia Dortmund. Kobel, gran arquero que ha tenido una Champions sencillamente estupenda, siendo de los máximos estandartes del Borussia Dortmund el camino hacia el partido decisivo. Incluso Kobel en la final, en el segundo tiempo, tuvo ciertas atajadas fenomenales, aún así no alcanzó. Yo creo que en los goles no tiene tanta responsabilidad. Sí es cierto que en el Carvajal pudo haber hecho algo más, pero ahí falla más la defensa del Borussia Dortmund en cuanto a cómo se paró dentro de su área. No obstante, reitero, lo de Kobel me ha parecido muy positivo para su equipo, de los puntos más altos del Borussia Dortmund en sí a lo largo de la Champions League, pero puntualmente en la final. Ryerson marcando, me ha gustado, ha sabido contrarrestar a Kylian Mbappé, hizo lo propio con Vinicius Junior, al menos en el primer tiempo. Ya después, cuando Vini se activó, no hubo quien pudiese pararlo, pero Ryerson se la bancó, cortó, ganó por arriba, interceptó pases. Sí es cierto que en ataque no fue capaz de producir tanto, de todas formas, en fase defensiva aportó lo suyo. Mats Hummels y Nico Schlotterbeck, ambos a un nivel superlativo. Me gustó más Hummels en la final, para mí el mejor central de todo el torneo. Aún teniendo 35 años, mostró que su veteranía aportó demasiado para que Borussia Dortmund llegase tan lejos. Un Mats Hummels duro en la marca, ganando un montón por arriba, interceptando pases, utilizando su inteligencia un montón, ganando incluso el área rival por arriba. Recordemos su histórico gol ante el Paris Saint-Germain en semifinales. Un Matt Hummels espectacular que ha ofrecido un servicio digno de aplaudir para el Borussia Dortmund. Lo propio Nico Schlotterbeck, que tiene mucho futuro por delante, ha crecido demasiado en estos últimos tiempos. Y sí es cierto que, aunque la termina pifiando en los últimos momentos, con un Real Madrid muchísimo mejor, creo que a lo largo de la Champions League y en sí en la final, Nico Schlotterbeck
cumplió y de sobremanera. Madsen, algo más bajo, en ataque no produjo tanto que digamos, no desbordó demasiado, tiró tantas cortinas. Y en defensa de lo más flojo, ya de por sí en el primer tiempo había sufrido alguna que otra diagonal de Valverde, pero Schlotterbeck le cubría la espalda, decía la segunda. Madsen quedó completamente expuesto en el segundo tiempo tras ese pase fatídico que dio, que significó el segundo gol del Real Madrid. De todas formas, Madsen superó las expectativas a lo largo de este curso, jugando una Champions muy buena. Emre Can empezó dando equilibrio al Borussia Dortmund, tirando buenos pases, después ya quedaba lejos de las jugadas, no retrocedía en tiempo y forma. Físicamente se lo notó muy por debajo de su nivel a medida que fue avanzando el partido y eso le pasó factura no solo a él, sino a su equipo en sí. Aunque Emre Can dio prácticamente todo de él, lo cierto es que no bastó. Sabitzer, muy buena Champions, pero en la final indetectable por ciertos lapsos específicos, aunque después, al igual que todo el Borussia Dortmund, le costó el retroceso, le comió en la espalda en el mediocampo, no cortaba con tanta frecuencia, falló bastantes pases en la segunda mitad. Savitzer, que había empezado muy bien, mandándose para arriba, pisando el área, pegándole de afuera, aunque acabó teniendo un rendimiento flojo. Julian Brandt de lo mejorcito, girando, conectando pases, juntándose con Adeyemi, viendo sus diagonales, tirándole bochas a él verdaderamente fascinantes, jugando un fútbol de alto vuelo, aunque después bajó, bajó y mucho. Adeyemi, más allá de que erró bastante en el último tercio, sí es cierto que desbordó, que le pegó al arco, que generó peligro constante. Entonces, Adeyemi, con ciertas corridas, me parece que ha dado mucho de sí. Le faltó ajustar la puntería, pero simplemente eso. Después todo lo demás creo que ha estado bastante bien, porque encima después, si uno se lo pone a pensar, en el primer tiempo, más allá de las ocasiones que desperdició, pero que él tuvo y él mismo generó su espacio y demás, colaboró atrás, volvió, en ese sentido ayudó bastante. Jadon Sancho tirando sus pinceladas de vez en cuando, pero sin terminar de resaltar del todo, mientras que Fulrook, grandes controles, saliendo de la zona referencial, tocando, causando cierta incertidumbre en el Real Madrid vía ella, Fulrook, pero no terminó de aprovechar la pelota parada a favor de Borussia Dortmund, tampoco su gran juego aéreo. Fulrook ha sido de los grandes nombres en esta Champions League, de las grandes apariciones. No obstante, en la final, más allá de alguna que otra puntual buena, no me gustó del todo. Entraron desde el banco para el Borussia Dortmund Marco Reus, el ídolo popular, que no hizo nada, incluso mucha gente se rió de él porque nada más ingresar al el Real Madrid se puso por delante en el marcador, sacó la primera ventaja. Sebastián Haller también entró a la desesperada al Borussia Dortmund metiendo delanteros, tanto Haller como Malen y Baino Gittens. Ninguno, digamos que hizo bastante, incluso entraron ya minuto 80, bastante tarde cuando era muy difícil revertir el resultado. Gran Champions League de Borussia Dortmund que sorprendió a propios y extraños, quedando primero en el grupo de la muerte, sumando un montón de puntos, superando eliminatorias y llegando hasta el último día, más allá de que no se les ha dado, independientemente del resultado. Creo que el Borussia Dortmund ha sido un rival más que digno para el Real Madrid, le pudo haber ganado tranquilamente, al menos en los primeros 45 minutos, e Terzic formó a un equipo competitivo, al menos en el plano europeo, que ha estado realmente cerca de levantar su segunda orejona en toda la historia. Jürgen Klopp los alentó desde, desde el estadio, pero aún así no pudo ser. De todas formas, para aplaudir lo del Borussia Dortmund de verdad. Ahora, como van a llorar los fanáticos
locos por Marco Royce, mamita querida. Ay, merecía la Champions. Le hizo un gol al PSV y después no aportó prácticamente nada. El Borussia Dortmund llegó sin él en once inicial, jugando Marco Royce únicamente minutos en cada eliminatoria, muy poquito, así que entiendo que estuvo en la etapa del FIFA 17, que muchos la admiran, pero es un buen jugador con cierta técnica, con muy buen remate, que ha tenido su velocidad en su día, lo mermaron las lesiones en Tigo, pero sí es cierto que tiene sus grandes controles, sus destellos individuales a lo largo de su carrera. De todas formas, es de los pocos futbolistas que yo conozco de todos los tiempos, a los cuales admiran por haber sido un fracasado, un tipo que jamás destacó del todo en su club, incluso Aubameyang dio un mejor nivel en su día, lo propio Lewandowski, el propio Erling Haaland, Jude Bellingham, así fueron pasando todos, y más allá de que se fueron, ofrecieron una mejor versión de sí mismos que Marco Royce, que entiendo que se quedó en el club y todo, pero bueno, por algo la dirigencia lo echó al final de este curso. No es que Marco Royce se quiso ir por la puerta grande, dijo, bueno, aprovecho la final de la Champions y así me retiro del club de mi vida, sino que realmente no lo quieren más, incluso la gente lo entendió, sabe que es ciclo cumplido, por algo Marco Royce se va. Esto lo digo para la gente que no tiene idea y que considera a Marco Royce un genio inigualable que merecía esta Champions League, cuando realmente hubiese sido decorativa, sí, por su carrera, por su triste, ¿no? Digamos, recorrido, mermado por las lesiones. Ahora, evidentemente, que por ejemplo, Toni Kroos la merecía mucho más, teniendo en cuenta que fue de los mejores jugadores de toda la temporada, ¿no? Ahora vamos con lo importante. Yendo al uno por uno en el Real Madrid, Thibaut Courtois jugó una final espectacular. Muchos se van a olvidar de lo que fue otra actuación muy buena de Thibaut Courtois en el arco. Sacó pelotas difíciles con el Real Madrid. Padecía, sufría y era inferior a su rival. Ahí Thibaut Courtois fue capaz de imponerse el arco, puso el cerrojo. Vaya invicta incluso, la verdad que la rompió absolutamente toda, jugó pocos partidos de esta temporada, pero en los que estuvo presente demostró ser, si no el mejor arquero del mundo, ahora mismo de los mejores. Nel Carvajal, gol y una levantada en cuanto a su rendimiento muy clave, fundamental en la segunda parte. Había empezado algo flojo defensivamente, en fase ofensiva se iba a aportar tanto, estando algo impreciso, pero después es que junto a todo el Real Madrid, cuando incrementó la presión, las subidas, las proyecciones en ataque, ahí Carvajal demostró ser un lateral increíble que nuevamente resaltó en una de las más difíciles. Antonio Rüdiger con ciertos fallos, pero ganando por arriba. Sí es cierto que dentro de lo que cabe estuvo bastante aceptable cuando el Borussia Dortmund se venía. Alguna que otra pifia heavy, como esa habilitando a Yemi en los primeros 45 minutos. De todas formas, Rüdiger creo que con el pasar de los minutos subió su nivel, al igual que Nacho Fernández, el capitán, que siendo un jugador utilitario, sin poder considerarlo un crack, aportó bastante de sí. Ferland Mendy, en los momentos más complicados, defendió con alma y vida, cruzó, recuperó pelotas y me parece que ha tenido una versión suya que yo no creía ver, pero que la verdad ha sido bastante positiva. Federico Valverde, de lo mejor del Real Madrid en las peores circunstancias. Después Federico Valverde colaboró bastante en ataque, en defensa. Digamos que cortó a un Borussia Dortmund que iba hacia el frente y creo que estaba más que a la altura de las circunstancias. Camavinga, mal en un principio, pero sobresaliente después. Un Camavinga que cortó un montón de avance del Borussia Dortmund, presionó, recuperó un montón de pelota, interceptó pases, se animó a darle al arco.
se movió muchísimo, metió conducciones realmente impresionantes. Camavinga mejoradísimo en el segundo tiempo, que marcó la diferencia. Toni Kroos, qué maestro, qué genio, de los mejores mediocampistas de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Pudo haber cerrado de la mejor forma posible su carrera en el Real Madrid metiendo un gol en esta final. Estuvo muy cerca. No se le ha dado, pero de todas formas, tras una primera parte recontra por debajo de su nivel habitual, después dio cátedra, jugó un fútbol sensacional, los corners, la ejecución, el pase que le mete a Carvajal, el centro, cómo se la da justo en la cabeza, una auténtica locura, no solo en el gol, sino previamente al tanto anotado por el lateral español, Toni Kroos, que incluso tuvo tiros libres en los cuales casi marca, una auténtica leyenda que fue ovacionado por toda la cancha merecidamente cuando fue sustituido por Modric. Ha ganado su sexta Champions League, 5 con el Real Madrid, una con el Bayern Múnich en 2013. De poesía lo de Toni Kroos, que ha concluido su ciclo en este club enorme de la mejor forma posible. Jude Bellingham, sin acabar de romperla toda, me parece que ha dado sus buenos pases, se ha movido, lentamente progresó en su juego y me parece que la final de Jude Bellingham es aceptable, no excelente, no llega a extraordinaria, pero sí positiva. Rodrigo algo peor, sí es cierto que bueno, dejó su destello, metió en alguna que otra, pero faltó, era un Rodrigo más incisivo, más picante, más determinante. Ahora Vinicius Junior, la figura me atrevería a decir, cómo se la bancó, cómo pidió la pelota, cómo encaró, los detalles técnicos, la gambeta, la velocidad, el cambio de ritmo, la pelota pegada al pie en ciertas oportunidades, cómo desbordó una y otra vez por izquierda en la segunda parte, un primer tiempo más flojo, en el cual Vinicius Junior se quería hacer responsable, pero no le salían las cosas, no acompañaban tan bien, cuando el Real Madrid colaboró con lo que eran los intentos brasileños y cuando él sintió ese fuego interno, la descosió, incluso mete el tanto que finiquita la historia, así que eso por supuesto tiene su mérito. Desde el banco entró Luquita Modric, también Joselu, que yo imaginaba un gol de Joselu, al final no sucedió. Lucas Vázquez y Eder Militao. Para la anécdota, porque jugaron simplemente algunos instantes. Carleto Ancelotti, Mr. Champions, lo ha hecho de vuelta. 7 orejonas ganó en toda su vida. Una en el 89 como jugador, otra en el 90 como futbolista del Milan en ambas ocasiones. Ganó la Champions League del 2003 como entrenador, del 2007 también en el Milan y en el Real Madrid la del 2014 como DT, la del 2022 y la del 2024. Uno de los mejores técnicos de todos los tiempos. Simplemente ha perdido 2 finales internacionales de todas las que disputó contra Boca en el 2003 en la Copa Intercontinental y ante el Liverpool en el famoso milagro de Estambul el año 2005, en el cual nací y justo mi equipo levantó la ansiada quinta Champions League en aquel entonces. Carlo Ancelotti, de todas formas, un técnico sensacional. A todo esto, Dani Carvajal, Nacho Fernández, Toni Kroos y Luka Modric cuentan con más Champions League que el Barcelona en la misma cantidad que el Bayern Múnich y el Liverpool. Sin palabras al respecto. Bueno, eso evidencia lo ganador que es el Real Madrid y cómo teniendo cualquier plantel, de todas formas da pelea, llega a semifinales mínimo habitualmente y en este caso se ha consagrado, ha gritado campeón por 15ª vez en toda su historia en esta competición. Honorable Borussia Dortmund, digno de aplaudir, digno de admirar, pero el Real Madrid tenía otros planes, le quitó la ilusión al cuadro alemán y
otra vez el Real Madrid es campeón de la Champions League. Dejo el video por acá, si les gustó dejen su like, suscríbanse y recomiendan si este contenido le llama a gente. Quiero leer su opinión en los comentarios, nos vemos en la próxima.